Muy buenos días. Pues estamos aquí para dar inicio a la última mesa de este seminario de estudios sobre instituciones políticas y estructuras jurídicas prehispánicas e indígenas, indianas. Yo quiero agradecer primero la invitación de Luis René Guerrero Galván y de Alonso Guerrero Galván por invitarme a comentar estas ponencias y esta mesa dedicada al descubrimiento de la península de Yucatán con distinguidos investigadores del área. Los voy a presentar. Primero tenemos a la doctora Montserrat León Guerrero de la Universidad de Valladolid. Según cómo está el programa. También tenemos a la doctora Laura Caso Barrera del Colegio de Postgraduados de Unidad Puebla, al doctor Jesús Varela Marcos de la Universidad de Valladolid y al doctor John Chuchac de la Universidad de Missouri. Yo soy Sergio Dado Carrera del Colegio de México y vamos a dar inicio a estas presentaciones, en la última de este seminario. La dinámica será contar con 40 minutos por cada exposición, para tener un espacio de 20 minutos después de dos presentaciones, tomar un pequeño descanso como de 20 minutos y después retomar las discusiones con las últimas dos ponencias. Entonces, ¿les parece que empecemos de derecha a izquierda? ¿O cómo está en el programa? ¿Cómo está en el programa? Ok. Muy bien, entonces comenzamos con la presentación de la doctora Montserrat León Guerrero. Por favor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dar gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas y, como no, al doctor Guerrero Galván por su amable invitación, y gracias a ustedes porque son los supervivientes, sé que aquí se dice sobrevivientes, disculpen, a la larga semana, pero interesante que llevamos hablando sobre el tema. Como algunos aspectos ya se han ido comentando a lo largo de la semana, iré intentando dar saltos para ajustarnos al tiempo y que todos sobrevivamos al viernes. Me gustaría empezar comentándoles que el doctor Varela y yo venimos de la Universidad de Valladolid, pero pertenecemos a un grupo de investigación que se llama Seminario Iberoamericano de Descubrimientos y Cartografía. Al seminario pertenecen profesores de distintas universidades españolas, como la Universidad de Burgos. La pongo en primer lugar porque vamos a hablar de Juan Rodríguez de Fonseca, la persona que sacó a la luz esta persona tan importante para la política española del momento. Fue una profesora de la Universidad de Burgos, Adelaida Sagarra Gamazo. Hay también miembros de universidades italianas, de la Real Academia de la Historia, centrándose precisamente en cuestiones cartográficas. Entonces es un grupo de trabajo que venimos ya varios años trabajando e intentando ver la relación entre descripciones literarias, representaciones gráficas de estos viajes. Cuando no existe la representación gráfica, ver cómo se puede reconstruir gracias a esa descripción literaria y utilizando fuentes primarias. Y cuando hablo de fuentes primarias no hablo solamente de crónicas, me refiero a fuentes directas de archivo, a pleitos colombinos, a todos aquellos documentos que, a pesar de que puede parecer que es duro, que es arduo acercarse a ellos, nos dan una información muy interesante y que en algunos casos apenas se había utilizado. Por lo tanto, nos ayuda a ir revisando toda esta época de los primeros años de la presencia española en tierras americanas, y nos permite confirmar o rectificar algunas de las teorías tradicionales de la historiografía. Precisamente con el trabajo que vamos a ver en los próximos minutos, las expediciones descubridoras de la península del Yucatán, todos sabemos que la historiografía tradicional asigna el descubrimiento en 1517 a Hernández de Córdoba. Vamos a ver cómo ya años antes, desde el cuarto viaje de Colón en 1502, nos llega precisamente a Yucatán, pero sí a la zona centroamericana. Luego ya hemos hablado estos días del naufragio de Guerrero y Aguilar, y queríamos centrarnos también en la expedición de Vicente Yáñez Pinzón y Díaz de Solís en 1508, que realmente fue la primera que se puede considerar descubridora.
Para situarnos en el contexto, nosotros vamos a empezar recordando que después del tercer viaje de Colón, en 1498, él presenta una imagen un tanto particular de las tierras a las que está llegando, porque él cree y quiere justificar que está en tierras asiáticas. Todo ello hace que los reyes se replanteen la situación y que encarguen a Juan Rodríguez de Fonseca, que ya es la persona que se encarga de estos asuntos de las tierras más allá del océano desde 1493, y le pide que organice un plan para estas expediciones que se realizan a las nuevas tierras. Simplemente una breve presentación, ya nos iremos centrando en cada uno de los aspectos. Recordemos que en 1503 se crea la Casa de Contratación, la importancia que tiene el fallecimiento de la reina Isabel en 1504, y que una vez que se encarga el rey Fernando de los asuntos de las nuevas tierras, va a organizar una serie de juntas de expertos para intentar organizar esta política descubridora. Como decíamos, es Juan Rodríguez Fonseca quien se va a encargar de organizar estas expediciones y va a respetar en todo momento los privilegios de Cristóbal Colón. Después del tercer viaje va a perder la exclusividad, pero no los derechos adquiridos. Y tomando de referencia las tierras descubiertas en ese tercer viaje, va a organizar expediciones que busquen un paso porque creen que han encontrado una nueva tierra que no les permite llegar al Cataya, Zipango, a tierras asiáticas. No esperan, evidentemente, que sea la extensión que tiene el actual continente americano, pero sí creen que han encontrado algo intermedio que no les permite pasar. Y están buscando al norte y sur ese paso con expediciones como la de Ojeda, Cosa y Vespucio en el 99, el mismo año Guerra Niño, Vicente Yáñez Pinzón o Diego de Lepe. Estos 4 viajes van a aparecer reflejados gráficamente en cartografía contemporánea realizada en el momento con la información que va llegando de cada uno de ellos, en el mapa de Juan de la Cosa, que ahora veremos reflejado. Después de esta primera imagen geográfica en el mapa de Juan de la Cosa, van a continuar las expediciones al norte y sur buscando ese paso, con la de Vélez de Mendoza, Rodrigo de Bastidas y Cosa. Y en esta política general tenemos que enmarcar ya el cuarto viaje de Colón, como uno más. Son viajes financiados por las personas interesadas en realizarlas, son financiaciones particulares, no por la corona, eso sí, firmando una capitulación, un contrato, un permiso para poder realizarlas por parte de la corona a través de la figura de Juan Rodríguez de Fonseca. Vemos aquí el mapa que les comentaba de Juan de la Cosa, que se realiza en el puerto de Santa María en el año 1500. Es el primer mapa en el que aparece ya el cuarto continente, el continente americano, y vemos también que aparece por primera vez en la cartografía reflejada la raya de Tordesillas, la importancia que significa delimitar territorios entre Castilla y Portugal. Vamos a hablar ahora del cuarto viaje de Colón, del que podemos considerar como un descubrimiento olvidado, porque, como comentaba en los primeros minutos, no llega evidentemente a Yucatán, pero sí que va a llegar a la zona centroamericana y va a servir de precedente para viajes posteriores. Ya les digo, vamos a ir resumiendo, porque además creo que más o menos esto es algo conocido por todos. Colón en el cuarto viaje no tenía autorización. Uy, perdón, ya me equivoqué de botón. Ahí volvemos. No tenía autorización para tomar tierra en la Española, pero la situación que va a haber un temporal próximo intenta tomar tierra allí. El gobernador no se lo permite, se queda en las inmediaciones del río Zama y desde allí emprende lo que consideramos ya oficialmente el cuarto viaje. Va a hacer un recorrido hacia el norte de Jamaica, sur de Cuba, para llegar ya a tierra firme en la zona de las Guanajas. Y desde allí va a seguir siguiendo la costa en dirección sur. Aquí sabemos que por primera vez van a tomar contacto con una nueva cultura
totalmente distinta a la que han conocido en las islas. No nos vamos a detener en el detalle de la canoa porque ya se ha hablado durante la semana de ello, pero la necesidad de Colón de justificar que ha llegado a las tierras asiáticas y que no cuentan con un lengua con el que poder comunicarse, hacen que no se detengan en la zona, que sigan avanzando hacia la actual zona de Veragua y que, por lo tanto, esta primera toma de contacto con el continente asiático y la cultura que vive en esta zona, a pesar de hablar de ella en sus anotaciones, no tiene trascendencia fundamental en este momento. Vemos aquí reflejado el viaje en una cartografía similar a la que él desarrollaría, es decir, uniendo las islas que va descubriendo en la zona del Caribe. Cuba todavía aparece unida al continente porque él cree que está en tierras asiáticas, todavía no tiene conciencia de ser isla, al menos oficialmente. Y vemos que toda la información que aparece en este viaje va a servir de referencia para expediciones posteriores. En el cuarto viaje va a viajar con Colón un joven Antón de Alaminos, ya hemos hablado de él y haremos referencia. También el piloto de esta expedición de 1508, Ledesma, va a tener conocimiento de la zona en torno a las Guanajas, por eso se toma en consideración su presencia para viajar aquí. Recordemos que en 1503 aparece la Casa de la Contratación en Sevilla, motivado básicamente por la cantidad de viajes que ya se están organizando. Juan Rodríguez de Fonseca, una única persona, no es capaz de controlar toda esta actividad, a pesar de ser el supervisor general. En 1504 muere la reina Isabel, siendo entonces el rey Felipe el que se va a encargar de manera directa. Fernando, me adelanto yo al siguiente, de esta política, y reúne una junta de expertos en Toro. Se toman una serie de determinaciones para intentar llevarlas a cabo, pero en ese momento van a llegar a la península, va a llegar a España Juana, y en este caso sí, Felipe, y queda relegado del control de esta nueva política el rey Fernando. Como sabemos, Felipe muere pronto, le ayudan a que muera pronto, y de nuevo Fernando el Católico se encarga de la política de las nuevas tierras. Reúne una nueva junta en Burgos. La mayoría de los que han participado en Toro van a participar también en la de Burgos. Aquí vemos a personajes como Juan Rodríguez Fonseca, Juan de la Cosa, Vicente Áñez Pinzón, Juan Díaz de Solís. Y hay tres aspectos especialmente que nos interesan. Se crea el cargo de piloto mayor de la Casa de la Contratación. En este momento será Américo Vespucio. Se plantea nuevamente la búsqueda del paso, en esta vez por lo que sabemos ahora que es el actual Golfo de México, con Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís, y la creación de dos gobernaciones en tierra firme: Nueva Galicia, a cargo de Alonso de Ojeda, y Castilla del Oro, a cargo de Diego de Nicuesa. El precedente cartográfico que va a tener este viaje, evidentemente, como hemos comentado, el cuarto viaje de Colón. Y esta es la imagen que ha querido transmitir Colón de este viaje. Él no habla de una nueva tierra, habla de que ha llegado a tierras asiáticas, y aquí lo hemos reproducido con las descripciones que hay de este viaje, utilizando como base cartográfica un mapa del que también se ha hablado estos días aquí, el Zorzi, que está sobre en torno a 1505-1506, la datación es un poco variable. Hemos añadido esta parte de abajo para cerrar la península de Ciguaré, y esta es la idea en imagen que va a transmitir Colón después de su cuarto viaje, y la cartografía sobre la que en principio van a intentar llegar a esas nuevas tierras ayudados por Ledesma. Vemos aquí la comparación de dos imágenes. A la izquierda vemos el cuarto viaje, a la derecha el viaje de Solís Pinzón. Y me gustaría leerles algún fragmento, cómo van relacionando los nuevos expedicionarios los datos del cuarto viaje con este
nueva expedición. Por ejemplo, Hernando Colón, el hijo de Cristóbal Colón, que participó en el cuarto viaje, en la historia del almirante anota que había descubierto el cabo Gracias a Dios y que después un cierto Juan Díaz de Solís, y cuyo nombre, el Río de la Plata, se llama Río de Solís por haberle hallado allí los indios, y Vicente Yáñez, que fue capitán de un navío en el primer viaje del almirante, cuando descubrió las Indias, fueron juntos a descubrir el año 1508 con intención de seguir la tierra que había descubierto el almirante en el viaje de Viragua hacia Occidente. Siguiendo estos casi el mismo camino, llegaron a la costa de Cariay y pasaron cerca del cabo Gracias a Dios hasta la punta de Casinas, que ellos llamaron de Honduras, y a las dichas islas llamaron Guanajas, dando, como hemos dicho, el nombre de la principal a todas. De aquí pasaron más adelante, y no quisieron confesar que el almirante hubiera estado en ninguna de dichas partes para atribuirse ellos aquel descubrimiento y mostrar que habían encontrado un gran país, a pesar de que un piloto suyo llamado Pedro de Ledesma, que había ido antes con el almirante en el viaje de Veragua, les dijese que él conocía aquellas regiones y que eran las que había ayudado a descubrir con el almirante, y por él lo supe yo más tarde. También hay otras descripciones de Vicente Yáñez, pero bueno, no vamos a detenernos en ellas. Y vemos que evidentemente es el precedente. Y ya para centrarnos en el viaje vemos cómo nos lo cuenta el propio Ledesma, el propio piloto. Nos dice, a través de los pleitos colombinos, declaró que descubrieron delante de la tierra de Veragua, a una parte de la vía del norte, todo lo que hasta hoy, 1513, que es el momento en que declara, está ganado desde la isla de Guanaja hasta el norte, y que estas tierras se llaman Chabañín y Pintigua, y llegaron por la vía del norte hasta 23 grados y medio. Ya nos está indicando el recorrido máximo de la expedición. No nos dan datos muy exactos de localizaciones con nombres que podamos identificar, pero sí que podemos hacer una reconstrucción más o menos práctica y lógica, trabajo que ya realizó el doctor Varela y que al estar ya publicado hace unos años no nos vamos a detener en ello. Aquí vemos un resumen de lo que es el recorrido. Básicamente lo que nos interesa es llegar hasta los 23 grados y medio de latitud norte. Y la primera vez que se reflejó en la cartografía esta expedición fue en la obra de Mártir de Anglería, la ópera Legatio. El ejemplar que vemos aquí es el que se conserva en la biblioteca de Palencia y que en la obra que les indicaba que ha analizado y estudiado el doctor Varela ya ha analizado con cuidado y con detalle, y que además él va a comentar en su exposición. Entonces, para tener una idea de conjunto de cómo se han ido desarrollando los acontecimientos a este momento, vamos a ver de manera concentrada cuál es el plan de Fonseca. Son viajes que se organizan, como decíamos, a raíz del tercer viaje a norte y sur, buscando el paso hacia las tierras asiáticas, las 4 primeras expediciones que se representan en el mapa de Juan de la Cosa. Continúan con las expediciones, entre ellas vemos el cuarto viaje de Colón, la creación de la Casa de la Contratación y la expedición de Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís. Y a partir de ese momento, para intentar concentrar esfuerzos, se organizan expediciones ya como punto de referencia en la isla de Cuba. Y en ese enmarque es donde vamos a encontrar la expedición que se considera oficialmente como descubridora del Yucatán, la de Hernández de Córdoba. Antes, simplemente recordar que ya se ha hablado de ellos estos días, no nos vamos a detener en el naufragio de 1511 de Guerrero. Vemos aquí el recorrido. Desde las nuevas gobernaciones de tierra firme intentan dirigirse a informar al gobernador, pero naufragan cerca de Jamaica en los bajos de las víboras y llegarán a la península de Yucatán. También hay distintas descripciones que nos lo narran, pero ya hemos hablado de ello a lo largo de la semana.
Y así llegamos al viaje de Fernández de Córdoba en 1517 y la entrada oficial del Yucatán en la geografía. Aquí nuevamente, según vamos leyendo las crónicas, hay algunas ideas en parte opuestas. Unos hablan de algunos recorridos, sobre todo en el momento de partida, si se realizó desde Santiago o directamente desde La Habana. Bueno, en realidad no La Habana, el puerto de Jaruco. La cuestión es que una vez de allí están organizadas las 4 naves de la expedición con los 110 hombres que van a participar. Se van a ir dirigir hacia lo que se conoce de manera más clara en la zona, que es la isla de las Guanajas, y desde allí seguirán hacia la isla de Cozumel, van rodeando la península de Yucatán, irán teniendo distintos encuentros con los indígenas. Sabemos que no fueron precisamente amistosos en ninguno de los casos, y toda esta cartografía la va a ir reflejando paso a paso el piloto mayor de la expedición, que es Antón de Alaminos. Ya les digo, no nos vamos a detener en la expedición porque en muchos casos ya hemos hablado de ella. Simplemente comentarles que, a pesar de que, como sabemos, que partieron 110 hombres, los problemas que tuvieron con los indígenas, los problemas que tuvieron para encontrar agua, lo que les obligó, gracias al conocimiento de la zona de Alaminos, de ir hacia la zona de la Florida para conseguir agua y desde allí viajar a Cuba, vemos que es el momento en que aparece oficialmente en la cartografía, que nace Yucatán en la cartografía, pero no como península. En este momento va a nacer como isla precisamente a través de la influencia de Alaminos. Vemos cómo él fue realizando un apunte del recorrido. Él va a participar en las primeras expediciones de esta zona, por lo tanto sabemos que en la siguiente, la de 1518 de Grijalva, hizo ya una medición más concreta de lo que él seguía considerando la isla, y que, a pesar de que rápidamente se supo que no era una isla, esta idea se fue transmitiendo, tiene reflejos cartográficos. Vemos la superposición de la idea del Yucatán como isla sobre la cartografía real y cómo va a ir apareciendo en mapas como el de Diego Rivero de 1525, el de Baptista Agnese, el de Ramusio, sigue apareciendo claramente como isla. Munster, es decir, que ya en fechas avanzadas sigue apareciendo la idea de la isla de Santa María de los Remedios, no de la península del Yucatán. Todo ello, como les digo, está perfectamente analizado en el trabajo del doctor Varela sobre Antón de Alaminos del año 92 con motivo del descubrimiento. Y simplemente para concluir e intentar dar una idea de conjunto, vemos esta imagen con el reflejo en la imagen del cuarto viaje de Colón, el de 1517 del que estamos comentando también, el de Grijalva del 18 y finalmente Cortés. Y para concluir podemos decir que, a pesar de ser el primero en tocar tierras centroamericanas, Colón no puede ni debe ser considerado el descubridor de estas tierras, pues pensaba estar en Asia, y así lo transmitió tanto por escrito como cartográficamente. Sin embargo, debemos tener en cuenta la influencia que este viaje tendrá en el aún joven Antón de Alaminos y que será el responsable de la inclusión de la isla de Yucatán en la cartografía del momento. Por otro lado, Solís y Pinzón, en 1508, pueden ser considerados los primeros en dar fe de la llegada a un nuevo territorio. El recorrido de costeo desde las Guanajas hasta los 23 grados 30 minutos norte les convierte en los descubridores del Yucatán de cara a los españoles. Su expedición supuso el reconocimiento de unas tierras que en un futuro próximo intentarán ser conquistadas, aunque con un capítulo intermedio y no premeditado, el naufragio sufrido en 1511
por Guerrero y Aguilar, que no obstante ayudaron a la conquista de manera inesperada al ofrecer a Cortés entendimiento como intérpretes y conocimiento del entorno. Aunque si algún viaje puede considerarse el descubridor, pues dejó constancia gráfica de su existencia y localización, fue el de Hernández de Córdoba, el de 1517. Sus noticias de riqueza hicieron que se organizaran expediciones de manera continuada, como las de Grijalva en 1518 y Cortés en 1519, pero este hecho ya excede al mero concepto de descubrimiento para adentrarse en el proceso de conquista que debe ser estudiado en otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora León, por su excelente presentación. Daremos la palabra ahora a la doctora Laura Caso Barrera, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco mucho al doctor Guerrero la invitación y me apena mucho haberme incorporado hasta el día de hoy al seminario, pero desgraciadamente estaba yo de regreso de mi periodo vacacional y tuve que estar en mi institución. Pero bueno, yo creo que lo que yo voy a presentar complementa mucho lo que ha presentado la doctora Montserrat. Espero que se siga la idea de cómo se va dando la peninsularidad de Yucatán. Bueno, mi presentación se llama La entrada de Hernán Cortés a las Higueras en 1525 y el proceso de configuración de la península de Yucatán. La expedición de Hernán Cortés a Honduras en 1525 lo obligó a atravesar la región de las tierras bajas mayas, y para poder llevar a cabo esta expedición contó con el apoyo de los chontales de Acalan, los itzáes y los choles del Manché, que eran grandes comerciantes y por lo mismo conocían muy bien las rutas hacia Nito y Naco. Con la información obtenida a partir de la expedición de Cortés a las Higueras, Yucatán poco a poco fue reconocida por los cartógrafos como una península y un territorio continuo. La figura de Cortés y su paso por territorio itzá dejarían huella y serían un precedente de gran importancia para la conquista del último gran señorío maya, que son los itzáes. El descubrimiento de Yucatán. Como ya lo vimos con la presentación de la doctora León, la costa de Yucatán fue descubierta por Díaz de Solís y Vicente Yáñez Pinzón en su viaje centroamericano en 1508. La primera información publicada de algunos de los descubrimientos de Colón y los de Solís Pinzón se incluyen en el mapa publicado por Pedro Mártir de Anglería en 1511 en Sevilla. En este mapa temprano, las islas del Caribe se localizan en el centro de la carta, así como el Cayo de Icacos y el punto meridional de la Florida. El litoral de América Central y de Sudamérica está cuidadosamente delineado, y desde el Canal de Cuba hasta la isla de Margarita, Venezuela. La isla de La Guanaja, en el Golfo de Honduras, marca la presencia de una península que es la de Yucatán, reconocida por los bajos costeros y la denominada Bahía Lagartos. Una característica bien conocida y reconocible incluso hasta el día de hoy, ubicada en las costas del noroeste de Yucatán y denominada actualmente como la Ría de Lagartos. La Carta Universal en la Biblioteca Oliveriana de Pesaro, hecha por un autor anónimo, es un mapa de pergamino o mapa mundi en el que se muestran las islas del Caribe y la costa atlántica de América del Sur, y en la que aparece la costa de Yucatán como una península. A pesar de que este mapa ha sido fechado en 1506, Martín Meraz plantea que este documento fue elaborado en una fecha posterior, posiblemente 1510, tomando en consideración la información relacionada con las fechas aceptadas para el descubrimiento de Yucatán. Esta fecha posterior haría que el mapa fuera contemporáneo a la Carta de Anglería. Alonso Álvarez de Pineda en 1519 dibuja un mapa esquemático titulado El diseño de las costas de tierra firme y de las nuevas tierras. Este mapa acompañó al informe de este personaje sobre su viaje de reconocimiento de la Florida. La expedición de Álvarez de Pineda fue apoyada por el gobernador de Jamaica, Francisco de Garay, para buscar un paso o canal que permitiera el cruce al oriente.
No se descubrió ningún pasaje, pero como resultado del viaje finalmente se examinó todo el Golfo de México y se descartó la noción de la existencia de un canal que separaba Yucatán del continente. El mapa esquemático de Álvarez de Pineda tiene un alto grado de exactitud en la forma y proporciones del Golfo de México. Marca claramente las penínsulas de la Florida y de Yucatán y su relación espacial con Cuba. Se señalan las principales bocas de los ríos, así como los diferentes descubrimientos regionales realizados bajo los auspicios de Ponce de León, Francisco de Garay y Diego de Velázquez. La península de Yucatán aparece constreñida en su base por la bahía de Honduras y la laguna de Términos. Este mapa esquemático, por razones desconocidas, no fue llevado inmediatamente a Sevilla para integrarse a los descubrimientos en el padrón real y la exactitud de sus datos no se integró a los mapas de la época. Las imágenes de Yucatán como una isla no se basaban en una cartografía del territorio, por lo que en estas representaciones no se da un espacio geográfico para la localización del Petén y lo que serán las tierras bajas mayas del sur. La expedición de Hernán Cortés a Honduras en 1525 representa la primera exploración del territorio y con la información que recabaron, Yucatán fue lentamente reconocida por los cartógrafos como una península y un territorio continuo del continente. La confirmación de Yucatán como una península aparece en una obra del famoso Juan Vespucci, hijo de Américo Vespucci. Este personaje hizo en 1526 una de las cartas más importantes del mundo o mapa mundi de su época. Este mapa en pergamino representa los descubrimientos más recientes en su momento sobre la representación topográfica y cartográfica del Viejo y del Nuevo Mundo. Para las Américas incluía el litoral atlántico de casi todo el continente, así como las costas conocidas del Pacífico en América Central. Yucatán aparece como una península con un estrecho istmo que lo conecta con el continente. Esta forma estrecha de representar la península de Yucatán prevaleció durante muchos años. Algunos ejemplos serían los mapas de Caboto de 1544, de Decelliers de 1550 y Mercator en 1569. Gracias a los viajes de exploración hechos por mar y tierra por capitanes, marineros, soldados y sacerdotes, es que se va reconociendo la realidad geográfica de la península de Yucatán. La respuesta para introducir, esclarecer y mantener nuevas realidades cartográficas fue un proceso lento. Aunque Yucatán aparece como una península, el Petén, una parte central de la misma, no figura en los mapas oficiales en su completa magnitud, sino hasta finales del siglo XVII, cuando finalmente fueron conquistados los últimos señoríos mayas asentados en dicha región. El viaje de Cortés a las Higueras. Hernán Cortés, en su segunda carta de relación a Carlos V, envía 2 mapas, describiendo en uno su viaje desde Cuba y el otro la ciudad de Tenochtitlan, conquistada por sus tropas. Esta relación es publicada en 1524 en Nuremberg, junto con los mapas enviados por Cortés al emperador. Importante para este trabajo es el mapa del Golfo de México, que abarca desde Yucatán, que aparece como una isla, hasta llegar a la península de la Florida. En el sector de la costa de Tabasco están demarcadas lo que podrían ser la laguna de Términos y la isla del Carmen, así como las bocas de los principales ríos de Tabasco conocidos hasta entonces: Santo Antón, río de Grijalba, río de La Palma, río de Dos Bocas. La importancia de esta carta ha sido siempre reconocida, pues es el primer informe publicado del Golfo de México, que incluye y nombra a las 2 penínsulas que lo enmarcan, Yucatán y la Florida, así como los principales ríos que drenan en el Golfo de México, es decir, los ríos de Tabasco, el Coatzacoalcos, el río de Alvarado, el Pánuco y el Mississippi, llamado Espíritu Santo. En su primera carta de relación, Cortés informa cómo navegó alrededor de Yucatán desde la isla de Cozumel hasta llegar a la barra del río Grijalba, que había sido descubierta por el capitán Juan de Grijalba en un viaje previo. En esta relación se informa de las primeras batallas capitaneadas por Cortés cuando toma el asiento maya chontal de Potonchan, en la batalla legendaria de Centla, lugar donde años después se establecería la villa española de Santa María de la Victoria, primera capital española de Tabasco. Este sería el primer encuentro de Cortés con el sistema hidrológico del Grijalba Usumacinta.
En su quinta carta de relación de 1526, Cortés escribe que después de la conquista de la Ciudad de México, viaja con un gran ejército hacia la bahía de Honduras en 1525, saliendo del centro de México y marchando por tierra hasta Honduras. Le informa al emperador Carlos V de cómo, estando en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, llamó a los señores de Tabasco y Xicalango para que le dieran información sobre la situación y la geografía de la región comprendida desde Tabasco hasta Honduras. Los enviados de Tabasco y Xicalango lo orientaron sobre el camino que debía seguir para cruzar esta vasta región y le hicieron un paño o mapa que señalaba el camino hasta Nito. Los comerciantes chontales usaban rutas fluviales para llegar hasta Nito, pero Cortés decidió hacer el recorrido por tierra, con lo que finalmente describe las provincias que se encontraban de Tabasco al Petén. Y señala, y me hicieron un paño de toda ella, por lo cual me pareció que yo podría andar mucha parte de ella. Bernal Díaz, por su parte, señala que en Coatzacoalcos les dieron un paño de Nequén y que en él estaban señalados todos los pueblos que tenían que cruzar los españoles para llegar a la provincia de Acalan. En su ruta, Cortés cruza desde Nacajuca en la Chontalpa, Tabasco, varios de los afluentes del río Grijalva rumbo al río Chilapa. Siguiendo su derrotero desde Chilapa, se dirige a la localidad de Iztapa, ubicada en el río Usumacinta. Y nos dice, este pueblo de Iztapa es muy grande, y está asentado en la ribera de un hermoso río, el Usumacinta, donde hay buenos pastos y tiene muy buenas tierras de labranza. Cortés llega a otro pueblo río arriba, ubicado también en el lado izquierdo del río, y de ahí manda canoas con su gente a los pueblos de Usumacintlán, de donde toma el río su nombre, y Cihuatecpan, mientras él prosigue con sus ejércitos por tierra. Esta región presenta un sinnúmero de ciénegas, esteros y bosque cerrado, donde Cortés y su gente perdieron el camino. Tomando en cuenta el mapa o figura que llevaban en un paño, Cortés hizo uso de una aguja de marear que traía consigo y, retomando el rumbo con mapa y brújula, logró salir de las ciénagas y bosques hasta salir directamente al poblado de Cihuatecpan. Prosiguiendo su camino, su ejército cruzó el río Usumacinta por medio de canoas y, por ser tan ancho y corriente, se pasó con harto trabajo. Las huestes de Cortés fueron encontrando a su paso, según Díaz del Castillo, las huestes de Cortés tuvieron que hacer puentes con tablas y árboles para pasar los caudalosos ríos que fueron encontrando a su paso. Según Díaz del Castillo, tiempos después del paso de Cortés por estas rutas, aún existían muchos de los puentes que hicieron y eran llamados por los españoles los puentes de Cortés, en reconocimiento a su titánica tarea. Uno de estos cruces se encuentra precisamente en la región que separa la cuenca alta, que comprende de Tenosique hasta el río La Pasión, el Salinas Chichoy y el Lacantún, alrededor de 300 kilómetros del Usumacinta, de la cuenca baja que va desde Tenosique hasta la desembocadura del río Grijalva. Desde este cruce, Cortés siguió su camino rumbo a la región de Acalan, en el río Candelaria, hasta cruzar el Petén y la provincia de los Itzáes, llegando finalmente con sus diezmados ejércitos hasta Honduras. Cortés pudo volver a México por mar después de 19 meses de iniciado su viaje, y en esta travesía cruzó con sus ejércitos las selvas y bosques más impenetrables, los más caudalosos ríos de Mesoamérica, y estableció contacto con señoríos indómitos como el de los Itzáes. Yucatán y los mapas esquemáticos de Fray Diego de Landa. Como hemos dicho, la expedición de Hernán Cortés a Honduras en 1525 lo hizo atravesar la región de las tierras bajas mayas y pudo realizar esta complicada expedición gracias a que los chontales de Acalan, los Itzáes y los choles del Manché, que eran grandes comerciantes y conocían las rutas hacia Nito y Naco, le proporcionaron a Cortés guías expertos que los llevaron hasta Nito. Y nos dice, hay en ella, provincia de Acalan, muchos mercaderes y gentes que tratan en muchas partes, y son ricos de esclavos y de las cosas que se tratan en la tierra. Está toda cercada de esteros, y todos ellos salen a la bahía o puerto que llaman de términos, por donde en canoas tienen gran contratación en Xicalango
y Tabasco, y aún crece, aunque no es sabida del todo la verdad, que atraviesan por allí a esta otra mar, de manera que aquella tierra que llaman Yucatán queda hecha isla. Yo trabajaré de saber el secreto de esto y haré de ello a nuestra majestad verdadera relación. Con la nueva información obtenida por la expedición de Cortés a las higueras, Yucatán lentamente fue reconocida por los cartógrafos como una península y territorio continuo, dentro de la tierra firme continental. A la información obtenida por la expedición de Cortés se van a añadir las descripciones hechas a partir de 1527 por los conquistadores de Yucatán, Francisco de Montejo el Adelantado, así como de su hijo y sus lugartenientes. En la relación de las cosas de Yucatán del primer obispo de la península, Fray Diego de Landa, se encuentran 2 mapas esquemáticos que aportan valiosa información histórica y cartográfica. Al parecer, Landa usó un mapa esquemático que algún conquistador le pudo haber proporcionado, ya que él no hace mención a haber hecho ningún mapa. Michel Antochiu propone que uno de estos mapas es más antiguo y sirvió para realizar el otro mapa. El mapa esquemático marca importantes poblaciones indígenas como Chichén Itzá, Tjo, que posteriormente se convertirían en Mérida, Ixpá o Mayapán. Asimismo, se señalan poblaciones de importancia como Calquiní y Maní. El mapa describe la península de Yucatán poniendo al oriente la bahía de la Ascensión y la tierra que llaman de Guerra, es decir, Tezulutlán, en Guatemala. Este es un dato importante para establecer la posible fecha de elaboración de este mapa, pues a partir de 1547 esta región se convirtió en Verapaz. Recibió el nombre de la Verapaz o Verdadera Paz debido a la conquista pacífica propuesta por Bartolomé de las Casas y llevada a cabo por la Orden Dominica. En una carta al rey fechada en 1545, Las Casas solicitó que se le nombrara solamente obispo de las provincias de Tezulutlán, que estaban de guerra y ahora las llamamos con razón de la Verapaz. La Verapaz colinda con las tierras bajas mayas del sur, donde se localizaban las poblaciones mayas insumisas, que eran lacandones históricos, acalaes, choles del Manché e itzáes. Hacia el poniente se localizan en el mapa Chiapa y Chicalango y el Golfo de Cortés o Mexicano. Al norte se localizan Cuba y la Florida. Al sur se encuentra la provincia de Acalan, escrita en el mapa como Acanam. Esta provincia se representa rodeada por los despoblados de Yucatán, es decir, las zonas fuera de la dominación hispana. Se localiza también la provincia de Mazatlán, donde habitaban los quejaches, y el río de Mazatlán, que desemboca en el río Champotón. Hacia el oriente, Salamanca de Bacalar y los ríos de Tajitzá. Este mapa, además de mostrar que Yucatán era una península, ya permite entrever información sobre las tierras bajas mayas del sur, indicando la existencia de Tajitzá o el territorio Itzá. Por otra parte, el mapa esquemático, llamado el otro mapa, es el que, según Antochiu, fue modificado a partir del mapa esquemático anteriormente descrito. Este mapa resume el conocimiento geográfico que los españoles tenían de la península de Yucatán alrededor de 1560. En este mapa esquemático, la isla de Cuba y el Golfo de México se muestran como el límite del sector norte del litoral. Al sur de la costa del Golfo, que se representan detalles de muchas de las características costeras de la región, tales como las desembocaduras de los muchos ríos y ciénagas, así como lagunas, islas, cayos y ensenadas de Yucatán. La tierra firme de Yucatán se presenta de manera comprimida. Se representan rasgos como la laguna de Chicalango, que es la laguna de términos, y otros lugares como los despoblados del sur de Yucatán, los ríos hacia el Tajitzá y el Acandón, que en el mapa aparece como Acandón. Se encuentra en la base de la península hacia Bacalar, Salamanca y la bahía de la Ascensión en el Mar Caribe. Hacia el noreste están registrados dos rasgos significativos del noreste de la península, como son el río de Lagartos o la ría Lagartos y el cabo Catoche. Los mapas esquemáticos que aparecen en la relación de Fray Diego de Landa describen por primera vez la peninsularidad de Yucatán y la existencia de una amplia región fuera del dominio español que abarcaba el sureste de la península, el Petén y la región colindante con la Verapaz. El impacto de la expedición de Cortés en las poblaciones indígenas de las tierras bajas mayas. Hernán Cortés describe en su quinta carta de relación su viaje a las Higueras, actual Honduras,
una vez culminada la conquista de Tenochtitlan. El impacto de la caída de Tenochtitlan y el hecho de que Cortés llevara prisionero al último tlatoani mexica, Cuauhtémoc, fue un elemento de gran importancia en su relación con las poblaciones indígenas de la región. En esta relación describe su paso por las provincias de Acalan y de Tajitzá, así como el encuentro con sus respectivos gobernantes, Pax-Bolonachá y Canec. Sabemos que desde 1525, cuando Hernán Cortés pasó por el Petén, el señor principal se llamaba Canec. Cuando Cortés pasó por Tayasal, Canec le dijo que tenía huertas de cacao cercanas a Nito. A través del Petén existía una ruta comercial controlada por los itzáes que contaba con ventas para alojar a los traficantes que pasaban por su territorio. Los chontales de Acalan hacían parte de su recorrido hacia las ciudades de Nito y Naco por mar, pero parte de este trayecto debían hacerlo también por vía terrestre. Cortés menciona un puerto controlado por los itzáes llamado Tenquís, donde debieron desembarcar los mercaderes chontales. Nito era un centro comercial donde se reunían negociantes de distintos lugares e incluso había barrios con gente de provincias lejanas, como el de los chontales gobernados por un hermano de Pax-Bolón. Sabemos que en 1617 gobernaba también un Canec que decía ser el padre que decía era su padre quien había recibido a Cortés. Durante su visita al Petén, Cortés tuvo que dejar un caballo morcillo que en una cacería de venados se había lastimado y ya no podía caminar. Al parecer le pidió al gobernante Canec que lo cuidara, pero no pudiéndolo alimentar, se murió de hambre. Cortés no podría haber imaginado que los itzáes deificaran al caballo como un dios del trueno y de la lluvia llamado Tziminchac. En 1618, cuando fueron al Petén los franciscanos Fuensalida y Orbita, el caballo deificado era una de las divinidades principales de los itzáes. Estos habían hecho una figura de un caballo sentado sobre sus ancas y levantando las patas delanteras. En un arranque de fervor religioso, Orbita rompió la imagen, por lo que fueron expulsados del Petén, ya que los itzáes decían que habían matado a su dios y por lo mismo querían matarlos a ellos. Esta deidad se encontraba en el templo principal, que era el más grande y alto, de forma cuadrada, con un hermoso pretil y 9 escalones, todo hecho de piedra, custodiado por el principal sacerdote Akin Canec. En el mismo adoratorio, en 1697, se encontraba una canilla colgada de 3 fajitas de algodón de colores. Encima de ella había una corona y más abajo una bolsita con huesos podridos. En el piso había 3 ahumadores con resina, ollas con maíz seco y más resina. Al preguntarle un español a una india vieja de quién eran esos huesos, respondió que de un caballo que había dejado encomendado un rey, que ha mucho tiempo pasó por allí. Los itzáes parecen haber sido uno de los principales pueblos mesoamericanos en adoptar un elemento introducido por los españoles, tan importante como lo fue el caballo. El acontecimiento relacionado con el caballo de Cortés tuvo una gran repercusión en la memoria colectiva itzá, pues hasta el día de hoy, a través de la historia oral, se recuerda este suceso, señalándose que al morir el caballo, los itzáes decidieron hacer una figura de piedra a la cual le dieron vida los brujos o guayó. Cuando iban a transportar la estatua a Tayasal en una canoa, un fuerte viento hizo que se cayera a la laguna donde aseguran se encuentra hasta el día de hoy. En su visita en 1525 a los itzáes, Cortés le pidió a Canec que dejara a sus ídolos y que aceptara el vasallaje a la corona española, a lo cual Canec contestó que él nunca había reconocido a nadie por señor, pero que los de Tabasco le habían contado cómo 5 a 6 años atrás los había derrotado 3 veces un gran capitán y cómo les dijeron que iban a ser vasallos de un gran señor. Cortés le confirmó que él era ese gran capitán que había vencido a la gente de Tabasco y que además había ganado México y conquistado otras muchas tierras. La conquista de México y las proezas bélicas de Cortés, al parecer, causaron gran impresión en las poblaciones indígenas de las tierras bajas mayas. Pero no solo las hazañas de Cortés impactarían a los indígenas, sino que la conquista de México se volvió el arquetipo de conquista para los españoles. Los logros y hazañas de este conquistador, sustentadas en la riqueza y poder que alcanzó, lo convirtieron en un ideal a seguir para aquellos que trataron de imitarlo. En 1695, el padre dominico Fray Agustín Cano,
que acompañaba a las huestes españolas que intentaban conquistar a los itzáes desde Guatemala, señalaban que la conquista del Itzá se debía hacer por medio de las armas, pues iba a resultar más difícil que la conquista de México, ya que su laguna era más grande, lo mismo que su isla era mayor que Tenochtitlan. Según el fraile, los itzáes eran mucho más que los mexicanos y más belicosos, por lo que la conquista tomaría gran tiempo en realizarse. Esto nos muestra que a finales del siglo XVII el modelo a seguir seguía siendo el de la conquista de México, llevada a cabo por Cortés. El padre Cano, en forma muy sutil, se lamentaba de que ya no hubieran capitanes como Cortés y soldados como los que él gobernaba. Las ideas de este religioso también nos muestran que a pesar de que Cortés dio las primeras descripciones de las tierras bajas mayas a finales del siglo XVII, los españoles tenían muy poca información sobre la región y sus pobladores. Los itzáes se habían convertido en un mito plagado de exageraciones y mentiras que hacían más necesaria su conquista. Consideraciones finales. Yucatán fue representado como una isla en mapas tempranos como el realizado por Antón de Alaminos, piloto mayor de Cristóbal Colón. Fue a través de reconocimientos marítimos y viajes por tierras que hicieron conquistadores como Hernán Cortés y aquellos que le siguieron que la realidad de Yucatán como una península se hizo evidente. A pesar de demostrar que Yucatán era una península, la región del Petén Central no aparece en la cartografía en su total dimensión sino hasta finales del siglo XVIII. Cortés fue el primero en describir esta abrupta región y las poblaciones mayas que la habitaban. Sin embargo, debieron pasar 170 años para que los últimos señorías mayas asentados en las tierras bajas mayas fueran sojuzgados por los españoles. El reconocimiento realizado por Cortés tuvo implicaciones profundas tanto para los españoles que continuaron sus pasos como para las poblaciones indígenas que visitó. Sería hasta el siglo XVIII que aparecen mapas como el que aparece en la pantalla, que la península de Yucatán se mostrará en su totalidad, incluyendo la región del Petén, su gran lago, caminos y poblaciones. Muchas gracias. Doctora Caso, estamos a muy buen tiempo, tenemos bastantes preguntas, yo creo que podemos formular. Sin embargo, considero que podemos ir a hacer una pequeña pausa, porque yo creo que las siguientes ponencias se relacionan bastante con las anteriores, ¿no? Entonces tienen bastante, de hecho son iguales. Entonces damos una